Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Jessica Paredes y continuaremos con el módulo de control de emociones negativas. Solo que esta vez, para esta sesión y para la siguiente, no solo tomaremos en cuenta lo que sentimos, sino también lo que pensamos. Así es que, atentos a la información de la siguiente diapositiva. Siguiendo con el módulo de control de emociones negativas, el día de hoy hablaremos de la relación que existe entre el pensamiento y la emoción, ya que la técnica que utilizaremos es justamente cómo regulamos ese pensamiento para poder cambiar lo que sentimos. Y necesitaremos definitivamente de lo que es las autoinstrucciones. Recordemos primero qué es una emoción. Las emociones son sentimientos intensos, ya sea de alegría, tristeza, miedo, cólera, etc. Producido ya sea por un hecho, por una idea o por un recuerdo. Normalmente esto nos ayuda a mantener conductas adecuadas, ya sea de amar, prevenir, pero si estas emociones se descontrolan o se estallan, pueden ir contra nosotros mismos, hasta el punto que sintamos la necesidad de descargarla inmediatamente. ¿A qué llamamos descargar o explotar con estas emociones? Esto implica una conducta impulsiva, que puede tener como consecuencia acciones que nos pueden dañar a nosotros mismos o inclusive a otras personas. Es decir, conductas de riesgo. Hacerse cortes, beber bebidas alcohólicas, tomar drogas, mantener relaciones sexuales sin protección, agredir a alguien más, pelear, tener ideas suicidas o hasta incluso llegar al suicidio. También hay que recordar qué es el pensamiento. El pensamiento es la capacidad que tenemos los seres humanos para formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente, para poderlas relacionar unas con otras. Ahora bien, ¿qué relación existe entre pensamiento y emoción? Bueno, el pensamiento forma el ánimo para realizar las cosas. En general, el pensamiento y la emoción se considera una misma vía de doble sentido, porque los pensamientos provocan emociones y las emociones a su vez provocan más pensamientos aún. A esto se suma el comportamiento, ya que la forma en cómo nos comportamos en determinadas situaciones se relaciona con aquello que sentimos y con aquello que pensamos, que nos van a emerger ante esas situaciones y nos vamos a relacionar con otras personas. Es decir, si siempre pensamos cosas negativas, por lo general andaremos deprimidos, enrabiados y hasta de repente seremos agresivos. En cambio, cuando estamos enamorados, por ejemplo, pensamos en cosas buenas, positivas, y por lo general estamos alegres, felices, contentos y hasta somos más amables. Ahora, ¿sabías que de entre todos los pensamientos que podemos tener, existen los llamados pensamientos automáticos? Sí, son aquellos pensamientos que vienen de forma repentina a nuestra cabeza, sin que podamos evitarlos. Y estos pensamientos pueden ser recurrentes, y pueden ser positivos o pueden ser negativos. Los pensamientos positivos son aquellos que producen sentimientos agradables hacia nosotros mismos o hacia los demás. Aumentan nuestra autoestima, aumentan nuestro autoconcepto, nos van a dar confianza, nos van a dar seguridad. Nos ayuda a relacionarnos de una manera correcta con las demás personas. En cambio, aquellos pensamientos negativos son aquellos pensamientos que van a estar relacionados con estados emocionales intensos,
como la depresión, la ansiedad, la ira. Por lo general van a ser específicos y concretos, van a ser difíciles de controlar, van a ser involuntarios, van a ser absolutistas, con frecuencia van a ser autoderrotistas. Va a ser no acertados, es decir, no van a estar de acuerdo con la realidad, casi siempre los vamos a creer, son con un contenido catastrófico, expresan en términos de debería, tendría que hacerlo, son una representación sesgada de la realidad. Bueno, tienden a ser breves, telegráficos, tienden a dramatizar y asimismo son aprendidos con las situaciones que vivimos y generalmente tienden a ser irrealistas y favorecen a que la persona se sienta y piense de una manera errónea ante la vida. La técnica que aprenderemos el día de hoy es justamente cómo regulamos estos pensamientos automáticos. Así es que podemos seguir estos 6 pasos. Cuando estemos ante una situación que nos genere estrés, malestar, lo primero que haremos es identificar la emoción. ¿Qué sentimos? ¿Qué intensidad de emoción tenemos? Segundo, si puedo, identifico los pensamientos que tengo. Puedo hacerme una simple pregunta. ¿Por qué me siento así? Tercero, trata de relajarte. Respira profundo. Cuarto, plantea pensamientos alternativos. Usa autoinstrucciones, como por ejemplo, calma, tranquilo, todo estará bien, tú puedes hacerlo. 5. Sustituye esos pensamientos negativos por esos pensamientos positivos. Todo va a estar bien, todo está tranquilo, yo podré hacerlo. Y 6. Distrae tu atención a otro asunto en concreto. Ahora, también esto se puede hacer no en una situación en concreto, sino de repente al finalizar el día, recordando situaciones que nos generan malestar. Primero, anota las emociones que sentiste ante una situación determinada. Date tu tiempo, escríbelo. Segundo, identifica esos pensamientos, también escríbelo. Y tercero, utiliza autoinstrucciones para cada situación determinada. Ahora, no te olvides de que primero, háblate de forma positiva. Es importante. Tu cerebro va a recibir ese mensaje. Segundo, tienes que tener en cuenta que las emociones y los pensamientos negativos se pueden cambiar. Depende mucho de ti. Ahora, este cambio se puede dar desde afuera, ya sea cambiando de situación, cambiando de lugar, de postura, o desde adentro, cambiando nuestras creencias, cambiando nuestros pensamientos. Veremos un video que nos ayudará a entender mejor cómo es que el pensamiento influye en la emoción y asimismo veremos algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo las autoinstrucciones y de lo importante y poderoso que puede ser esta técnica para poder vencer nuestras emociones negativas. Veamos el video. Tus experiencias de vida le entregan información a tu cerebro, y tu cerebro usa esa información para crear nuevas conexiones y cambiarse físicamente a sí mismo, tanto a nivel funcional como estructural. Bueno, pues para tu cerebro, tus pensamientos también cuentan como experiencia. Son información tan sólida como cualquier otra cosa que te sucede en tu día a día. Esto quiere decir que si aprendes a influir voluntariamente en tus procesos mentales, puedes controlar el flujo de información que tu cerebro recibe para crear un cerebro que opera como tú quieres que opere. Las afirmaciones positivas.
Para tu cerebro, lo que te sucede y lo que piensas acerca de lo que te sucede tienen el mismo peso neurológico. No hay ninguna diferencia, porque para tu cerebro todo eso es información. Y la información que recibe de forma más habitual la convierte en rasgos neuronales. Es decir, todo lo que te sucede repetidamente y todo lo que piensas repetidamente se integra en tu red neuronal. El problema es que si la mayoría de tus pensamientos son negativos, si piensas mucho en cosas que no te gustan y te causan insatisfacción, toda esa negatividad se va a quedar codificada en tu cerebro y te vas a programar para vivir siempre desde el miedo, la escasez y la amargura. Tu cerebro, al notar que siempre piensas en cosas que te dan miedo y te preocupan, se moldea para convertirse en un cerebro que le da predominancia a la información amenazante. Tu cerebro no sabe distinguir entre lo que piensas y lo que te sucede. Instantáneamente liberas hormonas y neurotransmisores del estrés en tu torrente sanguíneo. Así que tu cerebro empieza a imaginar resultados catastróficos. Empiezas a pensar en todas esas posibilidades que te asustan y tu mente comienza a enredarse en todo eso. Oh, Dios mío, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Así que más y más pensamientos negativos llegan. No puedes dejar de pensar en cosas que detestas o que te preocupan. Por eso no puedes dejar de vivir en la ansiedad, la preocupación y el desasosiego. La buena noticia es que puedes usar estos mismos principios para crear un cerebro positivo, un cerebro orientado al crecimiento, el éxito y la felicidad. Y las afirmaciones positivas son la mejor forma de lograrlo y la más sencilla, porque solo tienes que repetir en voz alta frases que le entregan a tu cerebro la información que tú quieres que reciba. Así de simple. Las afirmaciones positivas son frases que repites en voz alta. Y estas frases son información positiva que logra dos cosas. En primer lugar, cortas el bucle de la negatividad que te comentaba hace un momento. Repetirlas regularmente hace que tu cerebro empiece a integrar esa nueva información, cambie a nivel funcional y estructural y se convierta en un cerebro orientado al crecimiento porque ya no siente que tiene que estar siempre protegiéndose. Como ves, las afirmaciones positivas no son mágicas, pero sí reemplazan la negatividad con nueva información, ayudándote a romper las barreras que el pensamiento negativo pone en tu día a día y emprender así acciones que te ayuden a lograr todo eso que te repites en tus afirmaciones. Y cuanto más practicas, cuanto más las repites, más duradera se vuelve la relación entre estas células nerviosas, más consolidas patrones de pensamiento positivo y más resolutivo te vuelves porque activas los centros motores del cerebro. Esto quiere decir que tu cerebro te ayuda a emprender las acciones que te ayudan a crear la realidad que declaras con tus afirmaciones. Repetir palabras en voz alta es recibido por tu cerebro como algo real. Esa información crea una realidad tangible para tu cerebro, así que se conecta con eso y te ayuda a consolidarlo en tu vida. Y tú estás en completo control de tu lenguaje. Tú eliges qué palabras salen de tu boca, así que puedes dirigir tu propia neuroplasticidad cuando tú quieras. Bueno, ahora les contaré la historia de Carlos y veremos cómo las autoinstrucciones lo han ayudado en su vida. Él es Carlos, tiene 23 años, está recluido hace 3 años ya y casi no recibe visita. Carlos a veces se siente triste y piensa, todo esto es insoportable, ya no puedo más, a nadie le importo, nunca podré salir de esto, lo que lo lleva a deprimirse, haciendo que se sienta muy infeliz, afectando su vida diaria, poniéndolo de mal humor con sus compañeros y hasta volviéndose más agresivo. Carlos entonces se dijo a sí mismo, ya no pensaré en cosas negativas, eso me hace mucho daño. Entonces pensó, yo soy fuerte, puedo salir de esto. Estoy mejorando de a poco y lo demostraré. Soy importante, merezco ser feliz. Estos pensamientos se los repitió como autoinstrucciones muchas veces, hasta grabárselos en su cabeza. Entonces, Carlos se sintió feliz y se dio cuenta que pensando de forma positiva se sentía mucho mejor, ya que cuando pensaba de manera negativa se deprimía, se desmotivaba, era más agresivo y tomaba malas decisiones. Carlos creyó que ser feliz es mejor y comprobó que las autoinstrucciones le sirvieron para controlar sus emociones negativas y mejorar
su vida. Bueno, después de haber escuchado toda esta información y haber entendido la relación que existe entre el pensamiento y la emoción, y haber también aprendido una técnica para poder controlar nuestras emociones a través del pensamiento, pues lo único que nos queda es ponerlo en práctica. En tu guía de trabajo número 5 encontrarás 2 actividades, ya sea con situaciones posibles, que quizás las hayas vivido o quizás no, pero te ayudará mucho a ejercitar la manera de cómo identificar pensamiento, cómo identificar emociones y colocar alguna instrucción. Asimismo tendrás otra actividad en la cual podrás colocar situaciones propias, situaciones que hayas vivido, tratar de recordar qué sentiste y qué pensaste y colocar una autoinstrucción para poder modificar ese pensamiento. En la guía también encontrarás una cartilla de autoinstrucciones, posibles autoinstrucciones, que quizás te ayude un poco a implementar ese vocabulario positivo que te tienes que dar a ti mismo. Puedes hacer variaciones, puedes aumentar más instrucciones, pero son las más básicas y yo creo que te van a ayudar mucho. Así es que aplícalo. Está comprobado. El pensamiento se relaciona con la emoción. Si controlamos pensamiento, controlamos emociones. Eso ha sido todo por hoy. Estaremos en la siguiente sesión ahondando un poco más sobre pensamiento y emoción. Así es que, hasta la vista.